Si me preguntan cuál de las formas de consumo de tabaco consideraría como la más riesgosa para la salud, diría que el tabaco en humos. Y aquí no voy a incluir ni al cigarrillo ni al vapor, porque esas vainas son más químico que tabaco realmente. De todas formas, todo humo es el resultado de la combustión de sustancias, de combustibles de diferente naturaleza que liberan partículas diminutas que entran al cuerpo y pues tienen un impacto en la salud. Claro, la carga de compuestos que lleve ese humo pues dependerá del material o el tipo de combustible usado, ya que la quema de productos derivados de hidrocarburos, como por ejemplo el humo que sale de un carro, será mucho más tóxica que la liderada por biocombustibles, los cuales están hechos a base de materiales orgánicos. Incluso ese material orgánico, como podría ser, digamos, la madera o las hojas secas, que finalmente se usan de combustible para prender, digamos, un horno de leña, también afectan la salud, y a esos se les conocen como biomasa. Bueno, y es que se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de mujeres que se han enfermado por inhalar el humo de la leña. Y claro, aquí ya hablamos de cantidad, pero a la larga se trata de un humo que proviene de un material que es natural y limpio de químicos, al igual que lo que es, por ejemplo, el tabaco usado para la pipa y el cigarro. De acuerdo con la librería científica Cielo, la biomasa corresponde a cualquier materia orgánica, ya sea animal o vegetal, utilizables como fuentes de energía. Dentro de ellas encontramos, por ejemplo, la madera, las ramas, las hojas secas, el pasto e incluso el estiércol. En un artículo publicado en diciembre del 2017 por la revista internacional Toxic, que se publica a través de la página del Instituto Multidisciplinario de Publicaciones Digitales, explica cómo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se manifiesta como una respuesta del pulmón, pues al inhalar de forma crónica partículas nocivas en el humo de la biomasa, las cuales llevan al deterioro de la parenquimina pulmonar, que es como un tejido funcional de los pulmones responsables del intercambio gaseoso, por ejemplo, de oxígeno, que es esencial para la respiración y también para alimentar de oxígeno a los órganos del cuerpo. Y aquí aprovecho para adelantarnos en un tema que revisaremos en otro video, y es que respecto al vapor, es realmente el aceite que se utiliza en el vapor y no la nicotina la que termina por quemar ese tejido pulmonar, lo que ha llevado a colapsos respiratorios en muchos jóvenes, y de que de hecho esto lo hablan en el documental El Gran Vapeo, que está disponible en Netflix. También quiero hacer hincapié en ese adjetivo de crónico, pues esto implica cantidad y tiempo en la exposición de ese humo. Imagínense por un momento, por ejemplo, el cocinar en leña en espacios interiores con muy poca ventilación, en donde el humo pues queda realmente atrapado. Al ser un material que se consigue, digamos, libremente en la naturaleza, por ejemplo, o sea, gratis, pues lleva a que muchas familias asuman el cocinar en leña como una práctica cultural. Al respecto, la revista mexicana de Neumología y Cirugía del Tórax publicó un artículo en el 2015 en el que demostraron cómo la inhalación crónica del humo de leña afectaba al sistema inmune innato, aumentando la susceptibilidad a infectarse de Mycobacterium tuberculosis, que es el causante realmente de la tuberculosis, que es una enfermedad muy recurrente en mujeres que pasan su vida cocinando en leña. Bueno, y aquí ya podemos empezar a hablar un poco de lo que es el humo de la biomasa. En la revista Toxic aclaran que el humo de la biomasa es el resultado de quemar madera, estiércol, residuos de cultivo, pues para crear energía necesaria para cocinar y pues también para calentar el hogar. En dicha combustión se pueden encontrar alrededor de unos 200 compuestos, los cuales varían según el tipo de combustible, la temperatura de combustión, si se utiliza un fuego, digamos que abierto, o un incinerador, incluso condiciones locales como por ejemplo la velocidad del viento, la humedad, incendios en interiores o en exteriores. Todos estos inciden en algo que se conoce como la combustión ineficiente o incompleta, en donde la pirólisis, que es el proceso termoquímico que descompone, digamos, los materiales orgánicos mediante calor en ausencia del oxígeno, y esto incide en la cantidad de humo pues que esta combustión produzca. La deficiencia de oxígeno provoca que el combustible no reaccione completamente, provocando la liberación de muchos compuestos, y de hecho en pantalla estarán viendo digamos que los más representativos de esos compuestos en el humo de la biomasa.
Bueno, entonces lo que es tanto el material orgánico usado como combustible, como también esa combustión incompleta, determinan qué compuestos son liberados en el humo. Sin embargo, pues como son bastantes, vamos a revisar los que son más comunes y representativos. Y empezamos con el monóxido de carbono, el cual reduce la habilidad de la sangre para transportar oxígeno y por lo tanto se considera tóxico y nocivo. También tenemos lo que es la materia particulada o partículas de materia, que son partículas muy finas compuestas por contaminantes adheridos a pequeñísimos pedazos de ceniza y carbono. Son tan pequeñas que entran hasta en el fondo del pulmón, ya que una partícula o PM puede medir de 2 hasta 10 micromoles. Esta materia particulada están asociados, por ejemplo, con la irritación de las vías respiratorias, disminución en la función pulmonar, agudización del asma, bronquitis crónica y también potencian el daño causado por los radicales libres, provocando la falla de la defensa antioxidante del cuerpo y causando pues daño celular y tisular. Para que se hagan una idea, la OMS recomienda que la exposición a esa materia particulada sea tan solo de 50 microgramos por metro cúbico durante 24 horas. Y aunque no hay una medida para referenciar el humo producido por el tabaco de pipa o de cigarro, existe un semejante en cuanto a la cantidad de PMs inhaladas en el humo de la biomasa asociada con la marihuana, la cual fue trazada, por varios fumadores durante un periodo que iba desde los 15 minutos en adelante y se llegó a registrar o a medir entre 840 a 1000 microgramos por metro cúbico en partículas de PM 2.5. Claro, esta cantidad de PMs no podría compararse con el disfrute del tabaco de pipa o puro, ya que nosotros, por ejemplo, no nos llevamos el humo al pulmón como si sucede con la marihuana y pues al no engullirlo se reduce drásticamente la cantidad de PMs que ingresan a nuestro organismo. Lo único semejante sería la cantidad de PMs que respira, un fumador pasivo proveniente, ¿cierto?, de ese humo de segunda mano. Al respecto, la revista Toxic comparte, que dicha tasa en lo que respecta al tabaquismo pasivo en un periodo de exposición que podría ser entre las 3 y 7 horas, el cual llegaría hasta los 704 microgramos por metro cúbico de PMs inhalados. Si tomamos en cuenta que aquí se habla de tabaquismo pasivo asociado al humo del cigarrillo, claramente la carga química de esas sustancias quemadas es mayor que en el puro si se tomara la misma cantidad, que de gramos de tabaco quemado. Sin embargo, en lo que respecta a cantidad de materia particulada, claramente supera la cantidad por días, pues que recomienda la OMS y por lo tanto, y de todas formas, sí se torna en un riesgo para la salud. Quizás no a los niveles agudos como ocurre en quienes engullen el humo hasta el pulmón o en los crónicos como pasa en quienes cocinan con leña en interiores. Y por si se lo están preguntando, estas personas estarían expuestas hasta 30.000 microgramos por metro cúbico cuadrado de material particulado. El siguiente de los compuestos liberados en el humo de la biomasa serían los electrofilios, que es como una especie de químico altamente reactivo que puede ser citotóxico, mutagénico e incluso cancerígeno y que curiosamente no solo se encuentra en el humo de la biomasa, sino también en bebidas alcohólicas, en alimentos como almendras, ciruelas, cerezas, melocotones y también en cosméticos y desinfectante de manos. Por otra parte, tenemos los monoaromáticos oxigenados, que realmente son esos compuestos que al combustionar terminan liberando los aromas de forma natural, como por ejemplo lo que es la lignina y sus derivados como son el guayacol, el cirungol y el catecol, que están relacionados con esa nota amaderada y que nada tiene que ver con esos aditivos aromáticos y saborizantes sintéticos que le dan al cigarrillo y que en combinación con otros químicos acentúan las adicciones y las toxicidades. También nos encontramos con los óxidos de azufre y nitrógeno, que son gases que generan irritación respiratoria, nasal, en ojos, garganta, afectando lo que es la mucosa y llevando a enfermedades respiratorias. Otro es el benceno, que es un compuesto orgánico volátil que hace parte del grupo de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, del que ya vamos a hablar también en este video, y el benceno puede causar cáncer. Por ejemplo, otro compuesto también son las dioxinas, que son altamente cancerígenas y también se producen al quemar leña y pueden causar trastornos en la salud, como por ejemplo problemas hepáticos, trastornos en el sistema inmunitario, reproductivo, hormonal, anomalías en el desarrollo del cerebro infantil y algunos tipos de cánceres. Y por último, y no porque sea el único restante, ya que aún hay varios
que quisiera hablar, pero bueno, por ahora vamos a hablar de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que digamos que a mi parecer son como el compuesto más polémico que integran el humo de la biomasa, ya que en muchos artículos no hacen una real distinción entre lo que proviene de materiales orgánicos y de los que vienen de los sintéticos, pero de todas formas, de donde provenga, en ambos casos tienen afectaciones para la salud. Dentro de dichas afectaciones atribuidas a las HAP se encuentran lo que es el estrés oxidativo, los efectos citotóxicos en las células, el efecto proinflamatorio que se observan en el aparato respiratorio y en casos extremos como el cáncer, también en enfermedades pulmonares interiscales y también en asma. No obstante, en un estudio realizado en México, aclaran que la mayoría de los HAP son eliminados, digamos, del organismo de forma normal, aunque existe un proceso de bioconcentración en los tejidos con alto contenido de lípidos, por lo que la obesidad y la diabetes también pueden aumentar el riesgo. Y también algo curioso de mencionar es que en la revista Toxic comentan sobre un estudio realizado con jóvenes daneses donde se comprobó que en cortas exposiciones al humo de la biomasa se tenía la capacidad de regular por sí mismos la defensa autooxidante del cuerpo, o sea, la capacidad innata que tiene el sistema inmune. El artículo también aclara que si bien no existen suficientes estudios que determinen cómo el humo de la biomasa causa y contribuye, por ejemplo, a la progresión del EPOC, ya que se han visto que hay personas más susceptibles que otras a desarrollarlas, ya sea por su genética o por su fisiología pulmonar. Yo, por ejemplo, pienso en todos aquellos que están metidos, digamos, en la industria del tabaco premium y que fuman varios cigarros o puros al día. Incluso muchos de ellos terminan muriendo de viejos, o incluso algunos que, digamos, tienen enfermedades como, por ejemplo, el Parkinson. Seguramente el tabaco habrá mejorado en gran medida su calidad de vida, lidiando y mitigando con sus síntomas, pues como la literatura científica lo ha demostrado. Si bien mi intención en este video es advertirles sobre los riesgos que conlleva el cohabitar con los humos del tabaco, pues mientras fumamos, lo cual es muy poco tiempo en comparación a la exposición constante de la contaminación ambiental que ocasiona, por ejemplo, compuestos derivados de la combustión de hidrocarburos, como las generadas, por ejemplo, por el transporte, las industrias y muchas más, y pues cuya toxicidad tiene un mayor grado de afectación en nuestra salud. Bueno, y de toda esta revisión tampoco me voy a olvidar de las nitrosaminas, que son un subproducto de la fermentación que están asociadas con el cáncer, y que en la misma fermentación, si bien son reducidas en un 10 a un 15%, y esto gracias a microorganismos como las Pseudomonas fluorescens, creo que se llaman, de todas formas esas nitrosamidas siguen estando presentes en las hojas del tabaco, pero a unos niveles muy bajos. Y esto nada tiene que ver en comparación, digamos, con los vapor, en donde la concentración artificial de estas nitrosamidas es mucho más elevada. Algo tan sencillo como lo que es las fuentes de calor, estas podrían reducir ese coeficiente de combustión ineficiente o incompleta. Y es que, si recuerdan, la combustión ineficiente o incompleta está directamente relacionada con el tipo y la cantidad de compuestos liberados en la combustión de la biomasa, a lo que la revista Toxic, por ejemplo, aclara que en el caso de uso, por ejemplo, de estufas de leña eficiente, reducen hasta un 71% del material particulado en los tamaños que son PM2 y PM5. Y pues me parece interesante mencionar esto, porque en el tema del humo del tabaco no solo entraría en juego las variables como el tipo de la fuente calórica con el que encendemos el tabaco, ya que digamos que a una mayor concentración de calor habría una mayor combustión de ese material particulado y no habría tanta presencia de ellos en el humo de la biomasa del tabaco. Finalmente, les agradezco por ver este episodio, así que sin más, pues les deseo a todas y a todos buenos vientos y buenos humos, y nos vemos en el próximo episodio.